Estructura horizontal. En esta clase estudiaremos la segunda variable de marcación de referencia en el gráfico, la estructura horizontal. La clase está dividida en tres partes. Primero, la parte teórica para entender su funcionamiento y su valor práctico. Segundo, los lineamientos técnicos que nos ayudarán a identificar la estructura de calidad. Y tercero, practicaremos la marcación de la estructura con ejercicios reales. Teoría. La estructura horizontal se deriva del SAP. Esto implica que para identificar una estructura primero necesitamos identificar una tendencia. Cuando tenemos un SAP positivo, como en este esquema, y también cuando tenemos un SAP negativo, procedemos a marcar todos los saltos en el SAP positivo y buscaremos visualmente dos cosas. ¿Qué buscamos? Primero, la lógica estructural y segundo, las líneas equidistantes. Vamos a explicar la primera. ¿Qué es la lógica estructural? Para entender la lógica debemos entender el concepto de escalonamiento. ¿Y qué es escalonamiento? Básicamente es cuando el precio se monta en los niveles como si fueran escalones de una escalera y va creando nuevos movimientos en tendencia alcista o bajista. Cuando el precio escala en estos niveles vamos a tener una lógica estructurada. Segundo, equidistante. Es cuando la distancia vertical en precio entre estos niveles es similar. Acá vemos un ejemplo donde y es aproximadamente igual a y1. Mientras más exacta sea la equidistancia, más fiable será esta variable y por ende más fiable tiende a ser la estructura. La estructura horizontal se puede utilizar tanto en la tendencia actual como en la siguiente tendencia, o sea, cuando cierra el ciclo completo de dos fases tendenciales. Observamos en el primer punto de la lógica estructural que cuando el precio deja de respetar esta secuencia de escalonamiento hacia arriba, nos está indicando un potencial cambio de tendencia. Y esto es lo que llamamos fallo estructural o falla. O sea, que falla la lógica estructural ascendente en continuar hacia arriba. De manera conservadora, no nos anticipamos a pensar en una nueva tendencia bajista, pero ya podemos pensar como analistas que el precio tiene altas probabilidades de entrar en modo de rango, y el rango usualmente precede al cambio tendencial. Una vez ocurrido el cambio de SAP, siempre que sea con un rompimiento contundente y de buen alcance y que el movimiento sea una expansión de calidad, ya tenemos luz verde para pensar en ventas y utilizar la estructura del SAP positivo anterior para trazar nuestra estructura. Ahora empezamos a ver la lógica estructural con la visión bajista, o sea, a buscar las fallas a esa lógica, pero pensando en un escalonamiento de caída. Por ejemplo, en este esquema el precio no llega a tocar el segundo nivel, indicándonos una mayor probabilidad de que se produzca una compresión alcista y el precio vuelva a tocar el nivel superior de estructura. Así sucesivamente vamos siguiendo esta lógica de escalonamiento, tomando las pistas de cada nuevo rompimiento y de cada nueva falla estructural que el precio nos muestra, para tener expectativas claras de retrocesos o de continuidad. La lógica de escalonamiento estructural nos indica que cuando el precio rompe un nivel de estructura y toca el siguiente, hay altas probabilidades de que siga cayendo. En cambio, pero cuando rompe un nivel pero no toca el siguiente nivel, como muestran las letras X rojas, hay mayores probabilidades de rango o de retroceso profundo a los niveles anteriores de la estructura. Resumiendo la teoría, la utilidad práctica de la estructura horizontal nos brinda dos parámetros. Por un lado, el concepto de escalonamiento y de sus fallas a la lógica estructural, y por otro lado, el concepto de equidistancia. Estos conceptos, sumados a los conceptos de armonías del SAP, nos darán una ventaja impresionante para anticipar con alta probabilidad la dirección del próximo movimiento del precio. Lineamientos. Necesitamos definir la calidad de una estructura horizontal y para ello necesitamos parámetros rígidos y objetivos. Lo primero es integrar los movimientos con las estructuras. Integraremos la parte de continuidad con la parte de referencias que también la podríamos llamar fractalidad. Lo explicaremos mejor en el siguiente esquema. Tenemos dos niveles estructurales, B1 y B2. Si integramos los movimientos con las estructuras, podemos concluir varias cosas interesantes utilizando los conceptos de niveles que aprendimos en la clase anterior. Si observamos el bajo que se forma donde está trazado el nivel B1, observamos que ese bajo cumple con el esquema de soporte, o sea, el precio llega débil en compresión y sale fuerte en expansión. Cuando un nivel estructural tiene doble personalidad, o sea que es nivel de estructura y al mismo tiempo es un nivel de soporte, resistencia o flip, estamos frente a un nivel de extrema calidad y de vital relevancia para nuestro análisis. Veamos un ejemplo real de un SAP negativo. Marcamos todos los bajos en color verde, básicamente porque estos bajos también los vamos a utilizar como niveles de compra en una posible tendencia alcista.
y marcamos los niveles de los saltos en una estructura alcista en color rojo como veremos más adelante. Otra razón para utilizar estos colores es porque así podemos identificarlos con mayor facilidad en nuestros fines didácticos. Simplemente es para crear una referencia visual asociada a la utilidad de cada nivel. En la vida real podrás marcar tus niveles del color que prefieras, pero durante los ejercicios debemos respetar los colores indicados simplemente por fines didácticos y para facilitar la interacción virtual en la sala. Procedemos ahora a clasificar cada nivel estructural, o sea, a evaluar cada nivel en función de los parámetros que ya conocemos de la clase anterior de niveles, para determinar cuáles son los niveles estructurales de mayor calidad y solo detallaremos los niveles ideales. El primer nivel estructural, iniciando desde arriba, presenta un buen esquema de soporte en su bajo con llegada débil y salida fuerte, y por otro lado presenta una excelente polaridad que origina una buena expansión de calidad bajista. En resumen, es un flip ideal. Debemos notar en este nivel que su rompimiento es excelente, de buena calidad, con buen alcance. Esta variable es sumamente importante porque notaremos en la práctica que la estructura horizontal tiene mayor fiabilidad cuando tenemos rompimientos de buen alcance que producen tendencias rápidas. Esto nos da un truco visual de gran ayuda para el analista. Si la tendencia es rápida y hay buenas polarizaciones en los altos y bajos sucesivos, lo ideal es buscar una estructura horizontal. El segundo nivel estructural de alta calidad es este nivel verde grueso, porque presenta un buen esquema de soporte en el bajo, pero la polarización, como vemos, no ocurre en el siguiente alto, sino que ocurre dos altos más adelante, y esto no es lo ideal. De igual manera, sigue siendo un buen nivel de calidad y lo marcamos con un grosor mayor para distinguirlo. El resto de los niveles lo dejamos en grosor fino porque nos servirán para evaluar la lógica y las fallas de la estructura en la siguiente tendencia, pero los niveles puntados no nos servirán como niveles operativos. Ahora veamos un ejemplo real del SAP positivo. Marcamos los niveles estructurales en todos sus saltos y procedemos a identificar los de mayor calidad. Iniciando desde abajo, observamos que el primer nivel estructural cumple a medias el esquema de resistencia, por lo que no le otorgamos el máximo grosor, pero lo consideramos de calidad porque polariza muy bien y presenta un buen rompimiento. Hemos trazado dos niveles en vista de que la polarización ocurre un poco debajo del alto. En estos casos tenemos dos opciones: marcar el nivel en esta misma temporalidad utilizando los cierres y aperturas de las velas del alto en la izquierda y ajustando el nivel con el extremo donde se crea la polarización, o bajando de temporalidad y buscando en el alto el microesquema de resistencia. Recomendamos la primera opción para simplificar el análisis. Este nivel es un flip no ideal porque si bien polariza, no presenta claramente el esquema de resistencia en el alto. Es opción del analista si desea considerarlo como flip o no. La verdad es que no hay repercusiones mayores. Lo peor que puede pasar es que como operadores se nos escape alguna entrada por no considerar un nivel con alta calidad y lo ignoremos. El segundo nivel presenta todos los atributos de flip, por lo que concluimos que estos dos serían los niveles de mayor calidad en esta estructura horizontal. Igualmente conservamos con menor grosor el resto de los niveles de estructuras para poder evaluar la lógica estructural y sus fallas en la siguiente tendencia. Resumiendo los lineamientos, trazamos la estructura horizontal en altos de un SAP positivo y en los bajos de un SAP negativo. Luego depuramos los niveles utilizando los lineamientos de los niveles soporte, resistencias y flip. También es recomendable evaluar el alcance de los rompimientos. Mientras mayor sea el alcance del rompimiento, o sea, mientras más rápida sea la tendencia, mayor fiabilidad tendrá la estructura horizontal. Ejercicios. Primer paso, identificar la tendencia actual. Como estamos en un SAP negativo, solo marcaremos los bajos. Iniciamos marcando los bajos del origen arbitrario en color amarillo y el resto de los bajos del SAP negativo en color rojo. Segundo paso, marcamos con líneas punteadas la estructura horizontal anclada en los bajos. Tercer paso, filtramos los niveles aplicando los tres parámetros de calidad y hacemos un paréntesis para enfatizar estos tres parámetros. Primero, esquema compresión fuerza actual. Como aprendimos en la clase anterior, el esquema de soporte y resistencia presenta una llegada débil en compresión y una salida fuerte en expansión. Segundo, reacción. Otro concepto que también aprendimos en la clase anterior. Queremos ver que el nivel presente múltiples reacciones. Mientras más reacciones o giros observamos en ambas direcciones, mayor fiabilidad tendrá el nivel. Tercero, esquema compresión fuerza en el futuro.
En el primer criterio le exigimos al nivel que su formación contenga el esquema compresión-fuerza que aprendimos en los soportes y resistencias. Pero ahora en este tercer criterio le exigimos que sus reacciones en el futuro, o sea, cuando el precio regrese al nivel, también reaccionen de la misma manera en que se formó, llegando débil en compresión y saliendo con fuerza. Esto nos garantiza que el nivel aún sigue teniendo validez y que el desbalance de contratos aún sigue activo. Cerramos el paréntesis de los parámetros de calidad y volvemos a la clasificación de los niveles en nuestro ejercicio, iniciando desde arriba. Primer nivel, no cumple el primer parámetro de calidad porque en su formación el precio llega con fuerza y sale en compresión. Cumple el segundo parámetro de calidad porque presenta dos buenas reacciones en los puntos amarillos. Cumple con el tercer parámetro de calidad porque las reacciones presentan el esquema de niveles, o sea, llega en compresión y sale con fuerza en los altos amarillos. Cumpliendo dos de los tres parámetros de calidad es suficiente para calificarlo como nivel de calidad, por ende lo marcamos con un grosor mayor. Y en términos de la definición de niveles, sería un flip no ideal, pero lo consideramos como válido porque presenta varias reacciones que compensan con la carencia del primer parámetro de calidad. Recuerda que la clasificación de niveles es una habilidad, ganarás destreza y experiencia con la práctica y el tiempo. Segundo nivel estructural. Primer criterio de calidad, no cumple porque llega en expansión. Segundo criterio de calidad, sí cumple porque hay tres buenas reacciones. Tercer criterio de calidad, no cumple porque no produce esquema de compresión-fuerza en las reacciones amarillas. Conclusión, para el nivel 2 lo clasificamos como estructura de alto impacto, pero no como un nivel de soporte-resistencia flip. Utilizamos el nivel sólido para los niveles de estructuras de alto impacto y las líneas punteadas para los niveles de estructuras de bajo impacto. Alto impacto serían los que tienen doble personalidad, que son a su vez niveles de estructura y niveles de soporte resistencia flip. Tercer nivel estructural. Primer criterio de calidad no cumple. Segundo criterio de calidad no cumple. Tercer criterio de calidad no cumple. Lo catalogamos como una estructura de bajo impacto con líneas punteadas. Cuarto nivel estructural. Primer criterio de calidad no cumple. Segundo criterio de calidad no cumple. Tercer criterio de calidad no cumple. Lo catalogamos como una estructura de bajo impacto con líneas punteadas. Quinto nivel estructural. Primer criterio de calidad no cumple. Segundo criterio de calidad sí cumple. Presenta dos buenas reacciones amarillas. Tercer criterio de calidad sí cumple. Hay una llegada en compresión y una salida en expansión. Conclusión, para el quinto nivel, cumple dos de los tres criterios de calidad y lo podemos catalogar como un nivel de alta calidad colocando un grosor mayor. Finalmente, los últimos dos niveles de abajo, el sexto y el séptimo, no cumplen con ninguno de los tres criterios de calidad y por ende quedan en líneas punteadas. Una vez terminada la clasificación de todos los niveles estructurales, te recomendamos darle seguimiento al gráfico en el futuro para que aprecies y experimentes las reacciones que el precio realizará en tus niveles depurados. Por ello, recomendamos realizar los ejercicios con gráficos actuales para que puedas vivir esta experiencia que te servirá inmensamente para ganar confianza en tus propios análisis y aumentará tu confianza en el lenguaje del precio y en tus habilidades como analista. Esta confianza será imprescindible para poder aprovechar estas oportunidades en tiempo real como operador en la siguiente fase del programa. Si avanzamos en el tiempo, vemos que las mejores reacciones de la tendencia alcista ocurren en los niveles de mayor calidad que ya habíamos trazado. Debes crear la conciencia de que cada nivel que trazas y optimizas con los criterios de calidad valen una fortuna para un operador experto en el lenguaje. Posteriormente ya aprenderás la manera en que podrás posicionarte en estos puntos amarillos de reacción para sacarle partido a tus análisis. Por ahora seguimos con el objetivo de convertirte en un experto analista del lenguaje del precio. Presentación de los ejercicios. Utilizar un gráfico con fondo gris muy claro, con las velas totalmente apiñadas, etiquetando cada nivel de estructura, rojo para las alcistas y verde para las bajistas, como EH1, EH2, etc. Los flips también los vamos a enumerar flip 1, flip 2, etc.
También vamos a enumerar cada ejercicio de manera secuencial. Todas las dudas deben ir en la descripción de la publicación y el formato de la foto debe ser 16:9. Publicamos un solo ejercicio de prueba y esperamos el OK. Luego pasamos a publicar los paquetes utilizando los pares mayores del último ciclo actual del precio, o sea, las últimas dos tendencias. Publicamos el paquete 1 en H1 con los ejercicios del 1 al 5, paquete 2 en H4 del 6 al 10, paquete 3 en diario del 11 al 15, paquete 4 en semanal, paquete 5 en mensual. Vamos a hacer un total de 25 ejercicios y esperamos la aprobación final para pasar al ejercicio de la siguiente clase. Resumiendo la clase, en la primera parte de teoría aprendimos que la estructura horizontal nos ayuda a identificar posibles cambios tendenciales antes de que el SAP lo indique a través de una interpretación correcta de las fallas estructurales. En la segunda parte de lineamientos aprendimos a trazar y a clasificar los niveles de estructura horizontal en base a los criterios de calidad. Y finalmente aprendimos a realizar y presentar nuestros ejercicios. Síntesis. Retomamos nuestro gráfico de Australiano Franco en diario y procedemos a agregar lo aprendido en esta clase de estructura horizontal. Vamos a limpiar el gráfico momentáneamente para poder agregar la nueva variable de estructura horizontal aprendida. Utilizando nuestro origen arbitrario alcista en color amarillo, marcamos la estructura horizontal en los saltos que son EH1 y EH2. Ahora vamos a la derecha y evaluamos el SAP negativo actual en color rojo. Aquí marcamos en sus bajos los niveles de estructura horizontal que son EH3, EH4 y EH5. De esta manera completamos nuestro trazado mecánico de estructura, que consiste en trazar todos los niveles en todos los altos y bajos de las últimas dos tendencias, la actual y la anterior. Ahora mi siguiente trabajo como analista es pensar, evaluar y depurar. Vamos a hacer una evaluación a cada nuevo nivel trazado de estructura mecánicamente. EH1 y EH3 hacen confluencia y el precio presenta numerosas reacciones y giros importantes en ellos. Además, el precio cuando reacciona presenta el esquema de niveles de soporte y resistencia, o sea, llegadas en compresión y salidas en fuerza, por lo que podemos unirlos en un solo nivel y clasificarlo como el flip 2. Ahora recordamos nuestro análisis de la clase anterior y volvemos a marcar el flip 1 que ya habíamos marcado. Para limpiar un poco el gráfico debido a que en las próximas clases vamos a seguir agregando más referencias de análisis, procedemos a eliminar las cajas que señalan los movimientos de fuerza y las sustituimos por líneas. Las líneas rojas representan expansiones bajistas, las líneas verdes representan expansiones alcistas y los movimientos blancos representan compresiones.